Bueno, pues continuamos con el estudio. Vamos a seguir, ¿verdad? Con esta investigación de la palabra de Dios, de lo textual, utilizando, ¿verdad? La gramática, que hay muchas veces que la pasamos por alto en cuestiones de ver los artículos, las reglas de interpretación a través de la gramática. Muchas veces no las utilizamos correctamente. Incluso hay palabras, ¿verdad? Por ejemplo, entonces se está leyendo al principio de un capítulo o en algún versículo, dice entonces, coma, y continúa con el relato, haciendo énfasis que lo que se dijo anteriormente se vincula con esa palabra entonces. Y por lo cual, palabras así, se hace un vínculo entre lo que se está diciendo anteriormente, lo que a continuación se está escribiendo o se está diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ponerle atención a esas palabras que en apariencia no significan mucho, pero sí, ¿verdad? Son importantes para poder entender lo que anteriormente se dice. Entonces, como decíamos, ¿verdad? De cómo el hombre en su pecado, empezando con Adán y Eva, cuando desobedecen la palabra de Dios, aquel mandato que se le dio tan sencillo, por así decirlo, vas a poder comer de todos los árboles, de 1000 árboles, por así decirlo, nomás no vas a comer de uno. Vas a poder comer de 999 menos de ese uno. Entonces, solo como un comentario, obviamente que el árbol de las ciencias del bien y del mal era el único que no podían comer, y el árbol de la vida sí podían comer. Por lo tanto, el árbol de la vida pudiera haber sido estar dentro de la dieta, ¿verdad? De lo que podían comer Adán y Eva. Por eso fueron sacados del huerto, porque dice, no vaya a ser que alarguen su mano, coman y vivan para siempre. Entonces, como una dieta, ¿no? No tanto como comer solo una vez y seguir viviendo, sino que el árbol de la vida era parte de la dieta. Así como podían comer mangos, naranjas, por así decirlo, podían comer del árbol de la vida también, parte de la dieta, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, por eso es importante entender lo que la Biblia dice, ¿verdad? Únicamente del árbol de la ciencia del bien no vas a comer, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Hay algo importante que a mí me ha llamado la atención siempre, ¿verdad? Que, por ejemplo, Dios le dice, básicamente le dice a Adán, no comas, porque el día que comas vas a morir. Entonces, Adán le dice a Eva, tampoco vas a tocarlo. No lo vamos a comer ni tocarlo tampoco. Pero al momento de que Eva toma del huerto, nos dice, tampoco lo vamos a mirar, porque dice que Eva vio, dice, que era bueno para alcanzar sabiduría, era agradable a los ojos, a la vista. Entonces, Dios le dijo a Adán, no lo comas porque morirás. Adán le dice a Eva, tampoco lo podemos tocar, no lo vamos a comer, tampoco tocar. Y Eva nos dice a nosotros, tampoco mirarlo. No mirar el fruto. ¿Por qué? Porque también es parte de lo que nos puede hacer caer en desobediencia. Entonces, si nosotros analizamos todo el contexto, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el inicio del hombre en estas condiciones, podemos ver que el hombre, después del pecado, de haber pecado, Adán y su descendencia, ya sea por el tronco genealógico de Caín o el tronco genealógico de Set, siguieron viviendo muchos años por estas condiciones, que eran condiciones óptimas, ¿verdad? Eran las mejores condiciones que aún estaban prevaleciendo en el tiempo de Noé. Entonces, cuando Dios se colma por el pecado del hombre, decide quitar esa protección que generaba estas bendiciones.
que esa era la causa por la cual el hombre vivía tantos años. Entonces, Dios dijo, bueno, si el hombre va a estar viviendo tantos años y pecando todos esos años, les voy a quitar esta protección para que vivan menos tiempo y a su vez vivan menos años pecando. Entonces, el hombre empieza a vivir, después del diluvio, empieza a bajar la edad en la que vivían cada vez más, ¿verdad? De 600, el caso de Sem, hijo de Noé, fue bajando, 400, 438, me parece que hay dos, y sigue bajando. 205, Taré, padre de Noé. 175, perdón, padre de Abraham. 175, Abraham. Y así, ¿no? 110, me parece, José. Y así. Bueno. David dice, la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Y dice, y es pesado vivir 80 años. Entonces, en ese tiempo ya la edad del hombre era, en el tiempo de David, ya 80 años era parecido a la actualidad, ¿verdad? Ahorita el promedio de vida que hay es a nivel mundial es de 65 años. Es el promedio de vida. Que igual hay quienes viven más, viven menos, pero a fin de cuentas ese es el promedio. Entonces, la vida del hombre empezó a disminuir de una manera sustancial por consecuencia de que ya no estaban bajo esas condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el hombre empezó a bajar su nivel de vida, de edades, de tiempo, pero también empezó a degradar su espíritu. Empezó también a alejarse cada vez más de Dios, pecar cada vez más, a multiplicarse la maldad, de tal manera que en la actualidad pues estamos viviendo en una situación devastadora, ¿verdad? En cuestiones del pecado del hombre. Lo que en aquel principio, hablando en el tiempo del diluvio, que hace aproximadamente 4,000 años del diluvio, entonces Dios fue colmado por el pecado del hombre, fue hastiado por el pecado. Y por esa causa Dios envía el diluvio. Da la oportunidad a Noé, que Noé era justo, vivía la justicia, vivía en obediencia, y eso lo llevó a ser parte del plan salvífico de Dios de construir un arca, y esa arca ser el medio de salvación para la raza humana, a través de la obediencia de un hombre que era justo, era pregonero de justicia. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros vivamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, pero sobre todo aplicándola a nuestras vidas? Porque si no la aplicamos, no sirve de mucho. Entonces, después de que Noé entra al arca, dura 7 días en el arca. Entra al arca, Dios cierra la puerta y dura 7 días en el arca. En el 8º día no llueve, insisto, no llueve, sino que la mega burbuja que se encontraba alrededor del planeta se implosiona, se viene hacia abajo el agua. Y entonces, ya estando Noé en el arca, empieza a caer agua, por así decirlo, a llover, utilizándolo como un término. Empieza a llover por 40 días y 40 noches, hasta que el agua se viene abajo completamente. Se acaba la protección que los rayos del sol estaban emitiendo. Ya no hay esa protección, ahora los rayos del sol empiezan a calentar la tierra, de tal manera que el hombre empieza a recibir el castigo del sol, por así decirlo, ¿no? Que fue a través del agua. A partir de entonces el hombre ya no tiene la protección, la presión atmosférica, la humedad. Entonces por eso la vida del hombre empieza a bajar, hasta que llega a 65 años, que es el promedio de vida a nivel mundial. Entonces, por eso es importante, insisto,
es importante que podamos ver que la palabra de Dios para nosotros es vida. Para nosotros es lo que debe dar el deseo, ¿verdad?, de leerla, de estudiarla, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna. Hay algo importante que tenemos que ver, que tiene que ver con el tiempo que Noé vivió en el arca. Fue 1 año, 2 meses aproximadamente, un poquito más. ¿Por qué razón? Porque su trabajo en el arca, Dios le dijo, vas a meter todos estos animales, una pareja y 7 parejas de animales limpios. Una pareja de animales no limpios y 7 parejas de animales limpios. Entonces, eran muchos animales. Entonces, no era únicamente, ¿verdad?, como subirse al arca y decir, ya estoy en el arca, ya fui salvo, ya fui bendecido, y ahora sí, esperar a que pase todo esto. No fue así, no fue tal cual. ¿Por qué razón? Porque obviamente en 1 año y 2 meses, un poquito más, que estuvieron Noé y los animales en el arca, tuvieron que comer. Y obviamente Noé tuvo que alimentarlos. ¿Cada cuánto tiempo los alimentaba? No sabría decirlo. Posiblemente cayeron en un estado de hibernación por causa de que Dios así lo quiso, ¿no? Pero bueno, el tiempo que haya sido, Noé tenía que estar al pendiente de ellos, de los que hibernaban y de los que no hibernaban. Alimentarlos, imagínense alimentar a esa cantidad enorme de animales. Era mucho el trabajo que Noé tenía. No únicamente recibió la bendición de ser salvo de la muerte y condenación, es un privilegio, ¿verdad? Pero había una responsabilidad, alimentar a todos los animales que estaban en el arca. Era mucho trabajo. Entonces, yo creo que si nosotros lo visualizamos en el tiempo actual, podemos decir, Cristo es el arca de nuestra salvación. Ya estamos salvos en el arca, en Cristo. ¿Pero qué requiere? Bueno, ahora hay que trabajar para ayudar a que otra gente suba. Y igual tratar de que lo que nosotros aprendemos, entendemos, podamos transmitirlos a los demás. Hay que trabajar en la obra de Dios. No únicamente recibir la bendición de la salvación, sí, está bien, pero no únicamente eso. Hay que trabajar ahora en esa parte que tiene que ver con ganar a otras almas, ganar a otras personas a que vengan al conocimiento de la verdad y de Cristo. Vamos a continuar, hacemos una pausa y continuamos explicando la palabra de Dios. Bendiciones.